Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al primer conversatorio La década de la restauración, cambio climático, que se celebrará del 24 al 28 de mayo. Este evento está organizado por el CIDETEC, la OMDI Campus Juriquilla, la Facultad de Ciencias y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, en conjunto de CIHUB, Complexity and Innovation Hub. Esta mañana abordaremos el tema de estrés hídrico y para dar la inauguración al evento está con nosotros la directora del CIDETEC, Julieta Torres, y el coordinador general de la OMDI Campus Juriquilla, Enrique Cantoral Uriza. Sean bienvenidos, doctores, les cedemos la palabra. El día de hoy, como lo mencionaron, tocaremos el tema del estrés hídrico. Quiero agradecer a los participantes, nuevamente al doctor Enrique Cantoral de la UNDI, al doctor Fabricio Espejel de CIDETEC, al doctor Octavio Gaspar del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATJ, al doctor Juan Manuel Peralta de la Universidad de Guanajuato, por su participación y a todas las personas que hacen posible que este evento se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poder estar con todas y todos en este espacio virtual que nos permite llegar a muchos rincones del país y del mundo. La unidad académica de la Facultad de Ciencias en el campus UNAM Juriquilla está muy contenta de participar en este evento y muy agradecida de haber sido invitados. Queremos darle una sincera felicitación al CIDETEC por parte nuestra a través de la doctora Julieta Torres por sus 30 años de existencia. En estas épocas de celebración, que siempre son importantes como un punto de valoración de lo que se viene haciendo, así nos encontramos en esta mesa que va a iniciar el día de hoy durante varias mesas en esta semana con el tema sobre la restauración y el cambio climático. Y estas dos temáticas son extremadamente interesantes porque la investigación tiene mucho que aportar en ese sentido y también a través de la educación y la divulgación del conocimiento. Nos encontramos en una de las vertientes fundamentales que tiene que ver con el manejo de los ecosistemas, que es la restauración. Tres aspectos también muy importantes en el manejo de los ecosistemas tiene que ver con el ordenamiento territorial, con el aprovechamiento de los recursos y con la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Y la restauración es una de estas líneas fundamentales en términos de cómo modificar desde un punto de vista humano aquellos cambios que se han generado a nivel global, a nivel local y a nivel regional, para mejorar procesos que se han venido alterando. Y eso tiene que ver con un tema fundamental que es el cambio climático, donde en los últimos 200 años nos hemos dado cuenta desde la ciencia que nuestra actividad humana ha tenido una repercusión directa, negativa, en distintos medios a lo largo y ancho del planeta. Entonces, este es un muy buen momento para hacer un tiempo de reflexión a través del conocimiento de los especialistas y estaremos platicando durante toda esta semana. Hoy iniciaremos con el agua, mañana con la atmósfera, el día miércoles con los suelos, el día jueves con los ecosistemas y la biodiversidad y terminaremos con las energías alternativas. Pues no me queda más que decirles que van a tener la oportunidad de ver 20 ponencias de especialistas durante esta semana, que vienen de 14 instituciones, centros de investigación CONACYT, como lo es el CIDETEC, universidades públicas del país, desde su investigación que realizan la Michoacana, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, la UNAM, y van a tener también 5 moderadores que estarán llevando estas mesas, a los cuales a todos y a todos los participantes agradezco mucho su participación, su disposición en esto. Y sin duda el comité organizador, formado por Erika Bustos, Abel Ibáñez, Jorge Escutia, y a su equipo de trabajo, Azucena Morales y Jennifer Islas.
Pues sin más, es un gusto que podamos inaugurar esta semana que inicia el día de hoy y cedo la palabra para que continuemos con el programa. Muchas felicidades y disfruten mucho. Muchas gracias. Para comenzar oficialmente con el evento, está con nosotros como moderador el doctor Francisco Javier Rodríguez Valadez, del CIDETEC. El doctor es ingeniero bioquímico egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es investigador SNI nivel 2. Realizó sus estudios de maestría en biotecnología en el CINVESTAT ITN y el doctorado en química en la Universidad de Guanajuato. Actualmente ha cursado el 90% de los créditos de la maestría en innovación para el desarrollo empresarial en el ITC. Y desde el 2002 labora en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, donde fue coordinador del posgrado del ICID y ha realizado proyectos de investigación relacionados con temas de tratamiento de aguas, manejo de residuos y producción de biocombustibles. También ha dirigido 10 proyectos de investigación financiados con fondos CONACYT. Ha publicado 62 artículos científicos y ha obtenido 2 patentes, con 3 en solicitud. Además, ha graduado a 20 estudiantes de posgrado a nivel maestría y doctorado. Bienvenido, doctor. Adelante, le cedemos la palabra. El día de hoy estaremos platicando de un tema bastante relevante que es la cuestión del agua, un problema que se está convirtiendo en un dolor de cabeza, y pues analizaremos algunos temas importantes con respecto a la problemática del agua, ¿no? Para esto, antes que nada, pues quisiera presentarles a los panelistas que van a participar el día de hoy en este conversatorio. Primeramente quiero presentarles al doctor Enrique Arturo Cantoral Uriza. Él es investigador de la UNAM, tiene el doctorado en biología de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia en España, es profesor titular y coordinador en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias en la UNAM Campus Juriquilla. Sus temas de investigación se centran en el estudio ambiental de las aguas continentales en ríos, particularmente lo que son ecología de comunidades, indicadores biológicos de la calidad ambiental, en la restauración de ambientes acuáticos y en el manejo integral de cuencas. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Asimismo, quiero también presentarles al doctor Fabricio Espejel Ayala. Él es investigador de CIDETEC, es ingeniero químico, egresado de la UNAM, donde también realizó estudios de maestría y doctorado. Asimismo, después de terminar su carrera, realizó una estancia postdoctoral, igualmente en la UNAM, desarrollando temas de valorización de residuos. En el CIDETEC trabaja temas de investigación relacionados con la valorización de residuos para la preparación de materiales empleados en el tratamiento de aguas y contaminación del aire. Es coordinador del Núcleo Académico de Agua y Medio Ambiente. Dentro de su producción científica ha publicado 23 artículos científicos y 3 capítulos de libros, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Asimismo, quiero presentarles al doctor Octavio Gaspar Ramírez, de CATJ. Él es químico, farmacobiólogo de formación, hizo su maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental y molecular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está adscrito actualmente al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, que es el CATJ, en la sede Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha participado como asesor del Programa Nacional Estratégico, el PRONACE, específicamente en agentes tóxicos y procesos contaminantes, programa de CONACYT. Sus líneas de investigación están relacionadas con la evaluación de riesgos y efectos a la salud humana por exposición a sustancias tóxicas y ambientales, inmunotoxicología y toxicología de plaguicidas.
Ha asesorado y coasesorado 7 tesis de doctorado, 2 de maestría, y ha publicado 23 artículos en revistas nacionales e internacionales, 2 capítulos de libro y 8 memorias en extenso. Finalmente, quiero presentaros al doctor Juan Manuel Peralta. Él es investigador de la Universidad de Guanajuato. Estudió Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Toluca y es doctor en Electroquímica, egresado del CIDETEC. Realizó estancias en la Plataforma Solar de Almería y en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente se encuentra adscrito al Departamento de Química, a la División de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de Guanajuato. Sus intereses de investigación están en el control de la contaminación del agua, aplicando diferentes procesos avanzados de oxidación. Tiene 83 publicaciones en revistas internacionales JCR, 2.700 citas, 2 libros publicados, 11 capítulos de libro y 3 patentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro del Consejo Editorial de las revistas Sustainable Environmental Research, el Journal of Photoenergy, Frontiers in Environmental Science, y es editor invitado en Quimosfera. Bueno, pues estos son los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, y pues a continuación se proyectarán una serie de videos. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablarles sobre en este evento de la década de la restauración, en términos del cambio climático, bajo el tema amplio del estrés hídrico, particularmente incorporar la visión del agua y las cuencas en este contexto. En el país, 13 regiones hidrológico-administrativas, donde la región norte tiene una menor cantidad de agua. En el país hay una mayor cantidad de población y se genera cerca del 85% del Producto Interno Bruto. En la parte centro-sur es donde tenemos la mayor disponibilidad de agua, una menor población, y se genera el 15% del Producto Interno Bruto. En este mapa lo que estamos observando es las zonas en azul oscuro donde hay mayor precipitación en el país, y las zonas entre amarillo, naranja y rojo donde hay una menor precipitación y disponibilidad por tanto de la misma. 2/3 partes prácticamente de México son muy secas y una tercera parte es muy húmeda. Y el agua que cae en el país se utiliza principalmente a través de la lluvia. El 76% en la agricultura, el 5% en la generación de energía eléctrica, cerca del 15% de abastecimiento público y cerca del 5% para la industria a lo largo y ancho del país. Tenemos zonas metropolitanas muy importantes, principalmente pues en la región centro, ¿no? Lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, ligado ahora con Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, como una zona muy importante de densidad poblacional y de actividades económicas del país. Y fuera de esta, pues está la región de Guadalajara y la región de Monterrey como dos de las zonas más importantes en este sentido. Todas las ciudades donde vivimos los humanos hay aguas de desecho. ¿Qué pasa en el país? En México, por ejemplo, en 2017 se trataron cerca de 135 metros cúbicos por segundo de aguas residuales en poco más de 2.500 plantas de tratamiento, que equivalen al 63% del agua tratada en el país. La principal forma en que esta se hace es por lodos activados, la mitad de ellas, y una parte importante de lagunas de estabilización y como dos de las representativas. Y estas aguas van a ir a dar finalmente a los ríos, a los lagos y a la costa pacífica y atlántica a través del Golfo de México. Estas plantas de tratamiento tenemos a lo largo y ancho del país. Podemos ver el eje transmexicano, la Sierra Madre Oriental, Occidental,
los dos ejes yendo hacia Chihuahua, yendo hacia Nuevo León como zonas de desarrollo importantes en el país, y toda la parte sur-sureste con este tipo de sitios donde se están tratando el agua. Donde tenemos mayor densidad, pues es Monterrey, Guadalajara y la región, la megalópolis como tal, en el centro del país. Ahora bien, voy a poner el tema de los ecosistemas con la gente para hablar de los socioecosistemas, donde van a tener dos componentes importantes para su construcción de conocimiento. Uno es la concepción de los ecosistemas que existen, y otra es los humanos como parte de estos ecosistemas. Tenemos en el planeta distintas condiciones de ecosistemas diversos por múltiples aspectos geológicos, biológicos, biogeográficos y demás, que generan una amplia diversidad por los climas, por la heterogeneidad y demás, y los humanos somos parte de estos lugares porque vivimos cerca de ellos y en ellos también. Esto llevó a una serie de autores como Collins y colaboradores a plantear un sistema socioecológico acoplado, donde hay una relación de dos subsistemas. El subsistema biofísico, prácticamente el ecosistema, y los humanos que también viven en él, y un componente social de comportamiento y de los efectos que generamos los humanos por la necesidad de los recursos naturales que vienen de los ecosistemas. Y esto genera una interrelación a escala local, regional y global. Y una manera de valorar estos y medirlos es a través de algo que se denomina servicios ecosistémicos. Entonces, los humanos están interconectados con la naturaleza. Los sistemas naturales nos van a definir culturalmente, van a repercutir en nuestras formas de vida, entre otras múltiples cuestiones. Otro hecho importante es que los científicos han observado cambios importantes de manera negativa hacia los ecosistemas, y eso ha planteado una reformulación de cómo nos aproximamos a ello para minimizar estos problemas. Y entonces la relación sociedad y ecosistemas se ponen en el contexto de los socioecosistemas y lo vamos a llevar territorialmente a las cuencas. Y las cuencas son esto, son un espacio geográfico que está delimitado por un límite físico. En un país como México montañoso son los límites físicos, el parteaguas de las montañas, y dentro de esto toda el agua que cae a través del ciclo de lluvia, evaporación y demás se va a conformar en esta zona, y esto va a generar que los ecosistemas funcionen, y los humanos vivimos en la modificación de los ecosistemas, ponemos nuestras ciudades, nuestros alimentos vegetales y animales, y modificamos el territorio. Y esta cuenca es muy importante por ello, porque se va a convertir en la unidad de manejo. Y esta cuenca se puede representar artísticamente a través de un dibujo, que esto es parte de la que les voy a platicar al final, la cuenca del río Magdalena, entre otras dos. Y esta es otra representación en un mapa de lo que puede estar ocurriendo en estas zonas de alta montaña, que va bajando, se van formando ríos y van a tener salidas de esto. Y en todo ello va a haber un uso del suelo, va a haber ciudades, cultivos, etcétera. Entonces, esta unidad va a convertirse en una unidad espacial de manera natural para la gestión del agua y de los recursos naturales que lo conforman, entendiendo a estos como parte de la biodiversidad. Y una cuestión muy importante es que generan servicios ecosistémicos para los humanos, que son beneficios para nuestra vida. Estos servicios ecosistémicos se clasifican en soporte, provisión, regulación y culturales, que tienen que ver con ciclos que están ocurriendo en la naturaleza, donde hacen que los ecosistemas funcionen y que los humanos nos aprovechemos de eso. También están ocurriendo temas de escala y de jerarquía. Por ejemplo, en lo que yo hago, que estudio las algas que viven en los ríos, para mí es muy importante entender que estoy en un planeta denominado Tierra, que tiene una edad de 4.600 millones de años, en un país denominado México, que tiene millones de años interaccionando en este planeta,
y que puedo yo delimitar un espacio territorial a nivel de una cuenca porque me interesa saber cómo funciona el agua al interior de la misma y conforma estos ríos donde está el objeto de estudio que yo utilizo, que son las algas, y estos ríos tienen cientos y miles de años y las algas tienen aquí cientos de años y están interaccionando, y cuando yo voy es un momento de espacio-tiempo para su análisis de meses o días. Y encuentro regularidades en esto, y son muy importantes porque a mí me ayudan para saber cómo funciona este ambiente y me sirven como un indicador del cambio al interior del agua. Entonces, en este sentido, regresando a la cuenca, va a tener altitudinalmente 3 divisiones, la parte alta, la parte media y la parte baja, donde en general en nuestro país en la parte alta se generan servicios ecosistémicos como es el oxígeno, la biodiversidad, el ciclo del agua, los nutrientes. En la zona media de las montañas viven personas en México, principalmente en zonas rurales que utilizan los recursos de sus entornos para supervivir, crecer y desarrollarse. Y en la zona baja vivimos principalmente poblaciones urbanas, que hacemos beneficio de todo lo que está ocurriendo en ese espacio territorial. Entonces, la cuenca se vuelve en esta unidad de análisis muy importante para las personas y los ecosistemas que lo están componiendo. Otro escenario es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que en este caso está ligado a una actividad de la quema de combustibles fósiles durante más de 200 años, que ha generado una modificación a nivel de la atmósfera de manera global, y esto ha permitido modificaciones en el clima de aumentos de temperatura, disminución de precipitación, que van a modificar dinámicas en los ecosistemas del planeta a lo largo y ancho del mismo en distintas escalas de espacio y de tiempo. Lo que tiene nuevo e importante es que esta actividad está fuertemente impulsada por nuestra actividad antrópica. Nuestros recursos hoy día tienen una distribución, un uso local, un uso regional y un uso global. Entonces la demanda genera una modificación muy intensa de los ecosistemas a lo largo y ancho del planeta. Entonces, los servicios ecosistémicos nos sirven como un mecanismo de seguimiento, de análisis, y nos permite generar indicadores, y estos nos van a permitir comparar el cambio y valorarlo en términos de mejor, igual o peor. Entonces, esto va a ser muy, muy importante en el futuro. Casos concretos, el estudio que les estaba planteando, 3 subcuencas en el surponiente de la Ciudad de México, el río Magdalena, el río Eslava y el río Viborillas, donde nos dimos a la tarea de analizar distintos escenarios en el cambio climático y cómo impactaban 4 indicadores: la provisión de hábitat, el almacenamiento de carbono, el control de la erosión y la provisión de agua. Para hacer esto, partimos de un escenario base en términos del clima, de los datos que se tenían, temperatura y precipitación, distribución actual de las comunidades vegetales estudiadas por más de 10 años y los servicios ecosistémicos detectados y seguidos a lo largo de este tiempo. Se pusieron estos datos en modelos de cambio climático para valorar los escenarios A1B y A2 con distintas metodologías, y cómo esto, modificándose la temperatura y la precipitación, va a incidir en la provisión de hábitat, de vegetación, en el almacenamiento de carbono en la vegetación, en el control de la erosión del suelo y la modificación o no de la provisión de agua. Y esto nos permitía hacer un estudio que en breve este año ya estará publicado. Aquí este es un perfil de esta zona en la surponiente de la Ciudad de México, donde tenemos un gradiente altitudinal que va de los 2.400 metros sobre el nivel medio del mar hasta los 3.800 metros. Y pasamos por 3 grandes ecosistemas importantes. En la zona más baja, un bosque de encino, junto con un bosque mixto. En la zona intermedia y la mejor y la más amplia que está en funcionamiento es una comunidad de avies religiosa o bosque de oyamel.
y en las zonas más altas y frías, la zona de un bosque de pino, de la comunidad de Pinos Hartegui. Tenemos pues los datos para cada una de estas zonas durante ya mucho tiempo, las temperaturas máximas, medias, mínimas, precipitaciones, y el índice de Lang, que nos relaciona estas temperaturas medias a lo largo del tiempo con las precipitaciones a lo largo del año, y nos puede ir mostrando cambios importantes. Entonces, ¿qué es lo que veíamos, por ejemplo, en esta modelación del cambio climático en esta región de México? Que en un escenario A1 se espera un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura media y una disminución en la precipitación media anual, que iría de 145 milímetros y 158 milímetros en el 2030 y en el 2050 respectivamente. ¿Esto qué implica? Que va a estar más caliente y va a llover menos. Eso mismo nos dijo el índice de Lang, y en el escenario A2 se esperan aún cambios mayores para 2050 en esta región. Entonces, la precipitación va a disminuir de 78 y 164 para 2030 y 2050 respectivamente, y el índice de Lang nos lo corrobora. Vamos a tener modificaciones, por ejemplo, como que el bosque de encino va a aumentar su distribución un tanto hacia el bosque de Abies. El bosque de Abies va a experimentar una zona de intercambios entre estos dos grandes bosques y va a haber múltiples especies vegetales utilizando este nuevo espacio. Y el límite inferior pues va de la distribución de Abies en el gradiente altitudinal, va a ser una zona de mucho cambio en esta zona, ¿no? ¿Cómo podemos desde hoy empezar a adaptar y mitigar este tipo de cuestiones? Una, es fundamental ubicar la visión ambiental a través de los socioecosistemas a nivel de cuencas, porque eso es manejable, es funcional, en términos del cambio climático. Tenemos que trabajar para minimizar procesos de pérdida de biodiversidad, que cuando esto pasa, se pierden genes, se pierden poblaciones y se pierden comunidades dentro de los ecosistemas. Aumentan especies invasoras, plagas, aumento de incendios, que debemos de ir minimizando con apoyo a través de acciones de restauración. Es muy importante una participación, una comunicación, ubicación de actores que sea participativa para trabajar con ecotonos muy específicos que están en muy buen funcionamiento y hacer acciones de conservación, y en aquellos que se han venido modificando, hacer acciones de rehabilitación con la incorporación de vegetación originaria de cada una de estas bosques a lo largo de las subcuencas. Hacer acciones de silvícolas son muy importantes para ayudar al uso de los recursos, por un lado, de las personas, y por otro, a que se generen sumideros de carbono y reservas de biodiversidad que son necesarias. Hacer prácticas de regeneración natural asistidas por especies forestales para que ayuden particularmente en las hierbas y arbustos del sotobosque. Implementar junto con los dueños de la tierra esquemas formales de participación de ecoturismo que les permitan ingresos adicionales para mantener estas áreas en conservación, certificación forestal para hacer un manejo apropiado de la madera, regular el uso de suelo es muy importante, consolidar organizaciones, actores sociales, grupos de trabajo y las universidades permanentemente apoyando a las autoridades y a los dueños de la tierra. Aparte de la legislación, las instituciones, hacer una valoración permanente que apoyen en acciones de conservación, de manejo en general de los ecosistemas, que implican la conservación, el aprovechamiento y la restauración. Es muy importante tener buena vegetación de los bosques en las cuencas altas y medias, porque ahí se están generando múltiples servicios ecosistémicos, tanto de soporte, de provisión, de regulación, culturales, que permiten un buen funcionamiento de estos cuerpos de agua. Teniendo eso, van a estar
funcionando muy bien, van a tener agua permanentemente, con una buena captura del agua, la infiltración y el escurrimiento subsuperficial, y vamos a evitar la pérdida de suelo de manera importante. También hay uso de los recursos, flores, frutos, madera, que debe de ser usada de manera local, principalmente, y con una visión que genere empleo, que fortalezcan acciones económicas, que sean prácticas sustentables, que permitan proyecciones sostenibles en este tipo de ambientes. Todo ello debe de estar encaminado a mejorar procesos del calentamiento, de la captura de carbono, a través de estos bosques. Estos particularmente pues están cercanos a la Ciudad de México, que es pues la zona más densamente poblada del país y de las más densamente pobladas del mundo. Entonces es un reto realmente importante. Bien, pues muchas gracias. Aquí les dejo mis datos y nos vemos pronto. A continuación, comenzaré la presentación que he titulado El problema del agua en México. El contenido de la misma es la siguiente: problemática en torno al agua en México, soluciones a los problemas, propuestas de solución, acciones a realizar de los distintos actores. Sabemos que la Organización de Naciones Unidas ha instaurado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, son 17 objetivos, y el número 6, abreviado agua limpia y saneamiento, especifica que debe de haber agua limpia y saneamiento, garantizar esto para toda la población. El problema es complejo porque sabemos que las reservas de agua dulce en el mundo por región son totalmente diferentes. Por ejemplo, la disponibilidad media per cápita en Sudamérica es mayor respecto a todas las zonas del mundo. En el caso de Norteamérica, donde ubicamos a México, por la disponibilidad per cápita es de 12.537 metros cúbicos habitantes año. Ya en específico en el país, estos números cambian totalmente cuando vemos la zona norte, centro y noroeste y la zona sureste. Para esta última, la disponibilidad de agua de 10.374 metros cúbicos habitante por año, y para la gran mayoría del país, esto disminuye casi 10 veces respecto a la disponible en el sureste, quedando solamente 1.583 metros cúbicos habitantes por año. Una problemática en torno al agua. Aquí vemos algunos datos en donde vemos que una persona sin alimentos podría durar unas semanas, pero solo unos días sin agua, ya que el 50-65% del cuerpo humano la constituye este vital líquido. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda una cantidad aproximada de 20 litros al día habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos de una persona, ¿sí? Pero hay mucha desigualdad en torno al agua. Por ejemplo, 748 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua mejorada de agua potable, y 2.500 millones no utilizan servicios de saneamiento mejorado. Por otro lado, hay países que consumen una alta cantidad de agua, y es el caso de México, porque llega a consumir hasta 366 litros de agua un habitante. Es este país. Por otro lado, sabemos que se ha instaurado el Día Mundial del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre, y que a propósito de la pandemia que hoy vivimos, pues es una acción que permite salvar vidas, no solamente de esta enfermedad, sino de otras. Entonces, el uso del agua es vital. Estimando una población en México y en el 2020 de 127 millones de habitantes, podemos aquí tener los cálculos del agua que se necesita, el volumen de agua que necesitemos para cubrir las necesidades de estos habitantes, de esta población, considerando los 366 litros que una persona en principio consume al día, ¿sí? Ahora, considerando también el agua disponible en la zona norte, centro, pues vemos que este es un volumen bastante alto de agua, y para la sureste pues no se diga más, es muchísimo el volumen de agua disponible, ¿sí? Pareciera que el agua entonces en México al menos es inagotable. Sin embargo, más del 80% del agua se va en uso agrícola y de la industria, ¿sí? La producción y la agricultura consumen la mayoría del agua que se utiliza en México. Sin embargo, el 57% del total utilizado en la agricultura se desperdicia debido a un riego ineficiente ocasionado por instalaciones obsoletas o que tienen o presentan fugas.
La industria es la más contaminante en términos generales y genera el equivalente a 100, al agua residual que podrían generar 100 millones de habitantes en México. Por otro lado, también se ven pérdidas por infiltración y evaporación, y esto pues ya nos va a disminuir aún más el agua disponible por habitante. Sabemos que en el 2010 más del 70% de los cuerpos de agua en México estaban contaminados, resaltando el caso del Valle de México, que sabemos es una zona densamente poblada. En específico, la industria azucarera es la que produce una mayor cantidad de materia orgánica contaminante. Esta materia orgánica contaminante que está presente en las aguas residuales y que luego puede llegar a ríos o lagos y provocar problemas de eutrofización. La industria petrolera y la química son de las más contaminantes, generadoras de mayores impactos ambientales. Entonces, si un cuerpo de agua se alimenta constantemente de agua residual, pues difícilmente se podría limpiar. Tardaría décadas en limpiarse. Ya habíamos comentado que entre el 76 y 80% del agua en México disponible la consume la agricultura. Pensaríamos que el 20% pues se va al abastecimiento público, pero a partir de estos gráficos, de estos datos, podemos ver que solamente el 14% del agua disponible se va al abastecimiento público. Entonces disminuye aún más el volumen de agua disponible para consumo humano. En el caso de producción, vemos aquí algunos ejemplos del volumen de agua que consume o que se necesitan para producir, por ejemplo, 250 mililitros de cerveza, el mismo volumen de leche, una taza de café, hamburguesas, una copa de vino y un microchip que, si bien llega solamente a pesar 2 gramos, pues vemos que consume una gran cantidad también de agua, 32 litros. Aunado a esto, tenemos el problema de sequía en México. Este año es un segundo año de sequía y viene todavía aún más para hacer más grandes los problemas de agua en México. ¿Qué perspectivas de solución vemos? Existe el principio de conservación de la materia. Lo que entra debe de salir. Si se consume agua, pues debe de salir por un lado, ¿no? En este caso, es la generación de aguas residuales. Sin embargo, en nuestro país solamente se tratan el 57% de las aguas residuales que se generan en México. 54% de las plantas menores a 100 litros por segundo funcionan solamente. Y 25% de estas lo hacen de manera adecuada. Para que tengamos una idea, existen plantas, pero algunas no funcionan de manera adecuada. Recientemente, hace aproximadamente 3 años, se inauguró y ya opera la planta de aguas residuales de Atotonilco, en el estado de Hidalgo, ¿sí? Que capta y trata aproximadamente el 60% de las aguas residuales generadas en el Valle de México. Esta planta vino a resolver serios problemas, o pretende resolver serios problemas de contaminación en el río Tula y en la presa Endó, y en general en el Valle de Mezquitán. Sabemos que por años los campesinos han utilizado las aguas residuales como riego, ocasionando diversos problemas de salud, diversos problemas cutáneos en la piel y obviamente también contaminación en sus cultivos. Continuando con esta línea de, digamos, solucionar el problema, pues decíamos, la solución es el tratamiento de aguas, mediante el mantenimiento e instalación de PETARs y su optimización, ¿sí? Para que ese 25% de las plantas que no operan de manera adecuada, pues lo hagan, ¿sí? No olvidemos que las plantas de tratamiento, cuando trabajan con el sistema de lodos activados, llegan a generar una alta cantidad de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que genera calentamiento global, que genera cambio climático. Entonces, lo que se propone también es, además del mantenimiento y la optimización, pues la disminución de emisiones de CO2, como mediante la instauración de plantas a gran escala, como la de Atotonilco, plantas con bioreactores, o con procesos anóxicos que pueden generar biogás, un energético que se puede utilizar, y plantas sin tratamiento terciario que se tendieron a ser más eficientes. En el tema de biogás, en el CIDETEC, se ha
desarrollado una línea también, digamos, paralela a lo que es el tratamiento de aguas, lo que es la preparación de materiales absorbentes a partir de residuos que dejan de generar impactos al medio ambiente cuando estos son convertidos a materiales, y en este caso son utilizados para la purificación de biogás. Con esto, también se impulsa la línea de valorización de residuos que permite desarrollar procesos integrales que disminuyen o ayuden a mitigar los impactos al medio ambiente, ¿sí? En ese sentido también ha habido un interés por estudiar los contaminantes emergentes, ¿no? Los cuales actualmente están sin regulación, al menos en lo que es aguas residuales no se tiene todavía contemplado alguna norma. En el caso de agua potable pues, se vislumbra algo en la norma 127 y sabemos que estos contaminantes llegan a tener o a generar graves efectos a la salud y al medio ambiente. En el CIDETEC recientemente comenzó un proyecto titulado Ocurrencia, Persistencia y Degradación Microbiana de Contaminantes Emergentes en Plantas de Tratamiento de México, que junto con estos otros centros públicos de investigación pretenden hacer un primer estudio de cómo los microorganismos degradan a los contaminantes emergentes y ver qué podríamos hacer en términos ya de tecnología para que los procesos biológicos puedan degradar, ¿no? Y al final de cuentas pues, hay un beneficio para los organismos operadores de agua en México, ¿sí? A la par también, si bien podría ser el caso que los microorganismos no pudieran generar o degradar, los contaminantes emergentes, pues podemos también proponer la degradación fotocatalítica de contaminantes que otra vez se han preparado materiales fotocatalizadores a partir de la valorización de residuos que permiten, como decíamos, generar procesos integrales de tratamiento de aguas y residuos, ¿sí? A la par también, en el marco del Día Internacional del Agua y del 30 aniversario del CIDETEC, se organizó el día 22 de marzo el conversatorio en torno al agua, miradas y secciones de sus principales actores, que tuvo como objetivo mostrar las perspectivas y retos sobre el tema del agua en la época de la COVID-19 y en el futuro cercano y lejano. En ese sentido, llegamos a la conclusión que el modelo de la pente hélice, planteado por CONACYT, es un modelo que permite llevar a cabo la innovación, investigación y desarrollo tecnológico aplicado para varios sectores, pero en el caso en específico del agua, que pudiera no solamente impactar en publicaciones de los investigadores, en tesis o en desarrollos tecnológicos que solo la industria podría ser beneficiada, ¿no? Sino que todo esto, toda la investigación, toda la transmisión del conocimiento que pudiera tener un centro público de investigación, llega a la sociedad y, por supuesto, al gobierno, ¿sí? A modo de conclusión, usé esta frase que me gustó: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y en el caso del agua, pues aplica lo mismo. Muchas gracias. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender. Buenos días, amigos. Muchas gracias por atender a esta convocatoria del conversatorio de la década de la restauración ambiental. Agradezco a los organizadores de este evento, particularmente a la doctora Erika Bustos por haberme hecho esta invitación y pues bueno, con mucho gusto de estar con ustedes. Me presento, soy Juan Manuel Peralta Hernández, investigador titular en la Universidad de Guanajuato, particularmente en la División de Ciencias Naturales y Exactas, en el Departamento de Química del Campus Guanajuato. Como todos sabemos, el cambio climático tiene efectos importantes en muchos aspectos cotidianos de nuestra vida, entre ellos el tratamiento de agua. Por ello es que nuestros esfuerzos se han dirigido en este aspecto en intentar resolver problemas ambientales que conllevan el tratamiento de agua. Particularmente nuestras investigaciones en los últimos años se han dedicado a estudiar el comportamiento de las aguas residuales de la Tenería, debido a que la región geográfica en la que nos ubicamos, una de las principales actividades económicas de esta zona, pues es la curtiduría. Un hecho importante es que la huella hídrica que representa el tema de la
del curtido de cuero, pues es importante. Esto porque tenemos que tomar en cuenta el punto desde la crianza del ganado, ¿sí? Desde cuando el ganado comienza a criarse hasta que se llega a procesar el cuero. Entonces, digamos, en todo este proceso se estima que una cabeza de ganado llega a consumir más de 1 millón de litros de agua, ¿sí? Y posteriormente, la cantidad de agua que se requiere para procesar un cuero está entre 100 y 200 litros. Entonces, como podemos observar, la huella hídrica de este fenómeno pues es sumamente importante. Es por ello que los esfuerzos de nuestro grupo de investigación se han llevado a cabo en estudiar y tratar de resolver este problema ambiental. Para ello, desarrollamos diferentes tecnologías basadas en procesos electroquímicos, principalmente la electrooxidación, el electrofenton, fotoelectrofenton y la electrocoagulación. Nos hemos dado cuenta que aplicando este tipo de tecnologías podemos resolver de manera adecuada y eficiente este problema, abatiendo principalmente la carga orgánica, la disminución de color y entre otros. Nuestros procesos se basan, como comento, en procesos electroquímicos que a continuación vamos a describir. Muchas gracias. Los efluentes de tenería son sumamente complejos debido a la carga orgánica que presentan, además de que la composición también podemos encontrar grasas y aceites, sólidos suspendidos volátiles. Por ello, uno de los procesos electroquímicos que mayor auge pueden tener para este tipo de aplicaciones es la electrocoagulación. La electrocoagulación es un proceso electroquímico en el cual se desestabiliza un ánodo que puede ser de aluminio o hierro. En nuestro caso, particularmente, utilizamos electrodos de hierro, ¿sí? Y en un arreglo en paralelo, ¿sí? En este sistema prepiloto que les mostramos a continuación es en continuo, ¿sí? Entonces tenemos la cámara de depósito, el efluente viaja por aquí, llega a la cámara de reacción, donde se está llevando a cabo el proceso de electrocoagulación. Una vez que esto ocurre, pasa a la cámara de sedimentación, donde a través de una serie de paneles que nosotros hemos instalado en esta cámara, potenciamos la tasa de sedimentación para lograr un mejor clarificado. Como se puede observar, esta es la muestra inicial, completamente concentrada, y conforme va llevándose a cabo el proceso va cambiando de color, ¿sí? Hasta que logramos un efluente completamente clarificado, como se observa en este caso, ¿sí? Como pueden observar, en el fondo de nuestro recipiente pues tenemos los lodos que se generan. Sin embargo, como pueden observar, es una cantidad pequeña, puesto que las condiciones en las que estamos trabajando las hemos podido optimizar, y de esta manera aumentamos la eficiencia de degradación de la carga contaminante, y también disminuimos la cantidad de lodos que se generan. Una vez que el efluente pasa por esta primera cámara de sedimentación, se deposita en un cono como este, donde finalmente termina de clarificarse. En los procesos de tenería se utilizan un sinfín de colorantes para teñir básicamente el cuero. Uno de los esfuerzos que nuestro grupo de investigación hemos llevado a cabo es precisamente estudiar estos colorantes en su proceso de degradación de manera individual y también en mezclas, puesto que los efluentes de tenería contemplan un sinfín de colorantes en mezcla, puesto que en una fábrica podemos tener una serie de 10 tambores tiñendo diferentes cantidades de cuero y con diferentes colorantes, cada tambor con un color diferente.
y al momento de hacer la descarga del efluente hacia el drenaje se mezclan, ¿sí? Entonces esto particularmente pues hace mucho más difícil su tratamiento. Entonces los esfuerzos que hemos estado desarrollando en el grupo son entender el comportamiento de la degradación de este tipo de colorantes en individual y posteriormente en mezclas, para tratar de acercar nuestros tratamientos, nuestros procesos a efluentes reales en este tipo de industria. Uno de los sistemas que utilizamos para llevar a cabo esto es este reactor tipo filtro prensa, en el cual podemos llevar a cabo básicamente 3 procesos de electroquímicos. Uno es la electrooxidación, en el cual utilizamos un electrodo de diamante dopado con boro, en el cual generamos radicales libres sobre la superficie del electrodo para oxidar la materia orgánica. En el otro hacemos una combinación de electrodos de diamante dopado con boro como ánodo y como cátodo. En el cátodo promovemos la generación de peróxido de hidrógeno a través de saturar las soluciones con oxígeno, y en el contraelectrodo, que en este caso es el ánodo, la producción de radicales libres fisisorbidos. En este caso podemos llevar a cabo la combinación de la generación de especies oxidantes en el seno de la solución, y de esta manera potenciar el proceso de oxidación de este tipo de colorantes. Y por último, si nosotros este tipo de sistemas lo iluminamos con luz solar o con algún tipo de lámpara adecuada, podemos promover reacciones fotoelectrofenton, lo cual también potencia la oxidación de la materia orgánica. En este caso vamos a mostrarles el proceso de electrooxidación mediante el proceso electrofenton. Encendemos nuestra fuente de poder para comenzar a polarizar los electrodos, y de esta manera comenzar a llevar a cabo la reacción de formación de radicales libres, tanto en la superficie del ánodo, la producción de peróxido de hidrógeno en el cátodo, y con la adición de una concentración catalítica de hierro en la solución, promover la reacción de Fenton. Como puede observarse, el tono de nuestra solución cambia de manera drástica, ¿sí? Por como les comento, la cantidad de especies oxidantes que estamos generando en el sistema. Esto provoca una oxidación del compuesto de forma pues muy rápida, como se puede observar aquí. Teníamos al inicio un color marrón, violeta, y ahora vean, ¿no? Tenemos una solución prácticamente decolorada. Entonces, la eficiencia de estos procesos pues es evidente, ¿no? Este tipo de tecnologías se pueden llevar a cabo de manera muy eficiente en los procesos de tenería, ¿no? A través del acoplamiento de celdas en paralelo, o como ya se comentaba, combinadas con los procesos de electrocoagulación, en fin. Entonces, pues bueno, en nuestros esfuerzos por tratar de dar un tratamiento a este tipo de efluentes, son los procesos, son los tipos de sistemas que hemos desarrollado en nuestro grupo para poder atender esta problemática. Como pueden darse cuenta, prácticamente en unos cuantos minutos la solución se ha decolorado por completo, ¿no? Mostrando de esta manera la eficiencia de este tipo de tecnologías. Además, es importante mencionar que el proceso electrofenton en los últimos años ha sido uno de los más estudiados y que ha mostrado una mayor eficiencia para llevar a cabo el tratamiento de este tipo de compuestos. Estimados participantes, como han podido observar, la aplicación de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada en el tratamiento de agua pues nos ofrecen un sinfín de oportunidades y alternativas para llevarlo a cabo. En este caso les hemos mostrado solo una parte de lo que nuestro grupo desarrollamos, que se basa particularmente en el tratamiento de aguas residuales con colorantes que provienen de la industria de la tenería. Sin embargo, los procesos electroquímicos de oxidación avanzada pues tienen un amplio abanico de oportunidades en el tema de la degradación de fármacos, de agroquímicos, pesticidas. Una de las grandes ventajas que nos ofrecen
pues es que se pueden acoplar con procesos biológicos, por ejemplo, para hacer tratamientos terciarios. En este caso, el reactivo principal en nuestros sistemas pues es el electrón. Se pueden acoplar con paneles solares para que en este caso los consumos energéticos pues prácticamente sean ceros, ya que la energía que se utiliza la podríamos aprovechar del sol. ¿Sí? Son procesos que, como comento, pues están en un constante crecimiento. El auge que han venido tomando en los últimos años pues es muy importante debido pues a las amplias posibilidades y oportunidades que nos ofrecen. Es por ello que pues los invitamos a que si es de su interés continuar trabajando con alguno de estos temas, los invitamos a visitarnos en nuestro laboratorio en la Universidad de Guanajuato, donde pues con mucho gusto los recibiremos y podríamos llevar a cabo colaboraciones. Muchas gracias y buenas tardes. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, soy el doctor Octavio Gaspar Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Para ubicar, el CIATEG, son sus siglas, es uno de los 27 centros públicos de investigación que tiene el CONACYT. Su sede central se ubica en Guadalajara. Hay otras subsedes ubicadas en Zapopan, Jalisco, en Mérida, y particularmente pues la subsede noreste está ubicada dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el Parque PIT, en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Quiero comentarles que una de las fortalezas de esta unidad es el Laboratorio de Servicios Analíticos, donde contamos pues con una vasta infraestructura analítica para el análisis de compuestos, el análisis químico de diversos compuestos de interés, háblese de fármacos, de contaminantes ambientales, de plaguicidas, de bioactivos, etc. También nuestra especialidad aquí es implementar, desarrollar métodos, dilucidar estructuras químicas inclusive, y estamos en una etapa en la que estamos fortaleciendo las capacidades analíticas y también de la gestión de calidad en este laboratorio. Bueno, la infraestructura con la que contamos también ha sido una herramienta muy valiosa que ha permitido encabezar a un servidor investigaciones en el área de toxicología ambiental y molecular, la cual es mi área de investigación. Yo desde hace 8 años que estoy en el CIATEG me he dedicado a estudiar los mecanismos moleculares por los cuales los contaminantes ambientales ejercen efectos tóxicos, sobre todo en el sistema inmunológico. También me dedico a estudiar la exposición a estos contaminantes en poblaciones que están altamente contaminadas y evaluar los riesgos en salud, sobre todo, particularmente dentro del área de salud infantil. Esto pues conlleva también el estudio de diversos componentes ambientales como la contaminación atmosférica y el agua, que son investigaciones que también he dirigido en diversos sitios de la República. Asimismo, dentro del área toxicológica, pues encabezo proyectos que tienen que ver con el estudio de mortandad de abejas debido al uso de plaguicidas en la agricultura, y esto pues está acompañado de el estudio de la inocuidad química de los alimentos. Bueno, a lo que me dedico a grandes rasgos, y quiero comentarles que uno de mis quehaceres pues es llevar la ciencia a la utilidad en la sociedad, es decir, mucho conocimiento que he generado con mis investigaciones pues
se han traducido en políticas, en iniciativas que están encaminadas sobre todo a regular el uso de sustancias químicas en el país, inclusive a prohibirlos. Esto ha implicado el estar dentro de comunidades que padecen de los estragos de la contaminación ambiental, y entonces esto pues me abrió un camino para poder apoyar de lleno a los programas nacionales estratégicos del CONACYT, específicamente el Programa Nacional Estratégico Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes. Desde aquí, los PRONACES pues empujan a que la ciencia la llevemos a un nuevo paradigma, que es llevar la ciencia, la investigación a la incidencia. Estamos convencidos de que la solución a los problemas socioambientales estriba en la convergencia de los saberes y conocimientos de todos los actores que están involucrados en un problema socioambiental, bajo un modelo de la quíntuple hélice que quizás ustedes ya hayan escuchado, en la cual pues convergen 5 sistemas, que es el educativo, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, pero también el sistema medio ambiente. ¿Por qué? Porque los recursos naturales pues, son un capital para la sociedad y también debe de ser tomado en cuenta. En este sentido, las decisiones a la solución de los problemas deben de estar basados en este modelo. Doy las gracias por haberme invitado a este conversatorio en cuanto a la temática estrés hídrico, aunque debo de decir que el problema del agua pues es parte de todo un problema. Generalmente los problemas socioambientales están trazados por afectaciones a la salud humana, a los ecosistemas, pero también a los tejidos comunitarios. Para poder generar una propuesta integral de restauración, pues debemos de abordar estos 3 puntos que son cruciales en una restauración integral: la restauración de la salud humana, la restauración del medio ambiente, la restauración de los tejidos comunitarios. Reitero mi agradecimiento. Es interesante participar en este conversatorio bajo el marco de la ONU, la década de la restauración, cambio climático, y también bajo el marco de la 30ª conmemoración del Centro Hermano CIDETEC. Y pues esperamos que la información que aquí se discuta pues sea de utilidad para comenzar a trazar propuestas que nos encaminen a la restauración ambiental. El tema del estrés hídrico particularmente pues es un tema interesante. Quiero decir que no soy experto en agua. Sin embargo, hablar de contaminación ambiental, de deterioro ambiental, de devastación ambiental, esto es un problema que involucra todos los componentes, tanto ambientales como sociales, como sanitarios. Estrés hídrico inmediatamente nos lleva a pensar en la escasez de agua de la población en general. Sin embargo, como vemos en esta imagen es el río Santiago. El río Santiago pues era la principal fuente de abastecimiento de agua de las comunidades. Pues vemos mucha agua, ¿no? Pero agua que está pues altamente contaminada por la industria y por las actividades agropecuarias que se viven en esa zona, también por la urbanización, obviamente. Sin embargo, no es un recurso que está disponible para la sociedad. Particularmente me voy a enfocar al punto de la contaminación. Y muchas veces la contaminación no se ve. Sí, las normas que tenemos en México están trazadas con mucha falta de información con respecto a los factores toxicológicos que a través del agua afectan a la salud humana.
las normas no siempre son útiles para decir que el agua que consumimos pues es un agua inocua que no va a afectar a nuestra salud humana, sobre todo porque las normas mexicanas que tenemos, en las cuales nos basamos para decir que el agua es de calidad y garantía para proteger la salud humana, no marcan lo que en realidad nosotros estamos consumiendo, que en múltiples investigaciones pues encontramos sustancias tóxicas, cancerígenas, aun cuando el agua está disponible, y no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo y estamos afectando a nuestra salud humana, por ende a todo el ecosistema. La salud ambiental es todo, la salud ambiental implica la salud de los ecosistemas e implica también la salud humana. En este sentido, quiero decir que uno de los propósitos de los PRONACES es precisamente converger los saberes y los conocimientos de todos estos actores que les había mencionado. Es un proceso complicado y complejo, pero el objetivo es, para empezar, para poder llegar a una propuesta de solución, es primero visibilizar lo que no se ve. Es decir, lo que ni las normas ni las instituciones gubernamentales nos enseñan, ¿sí? Y entonces esa es tarea de estos actores, ¿sí? Para poder entonces ver lo que no se ve e identificar cuáles son todos los actores que están implicados en un problema socioambiental y generar propuestas que están trazadas en la raíz del problema. Bueno, espero que tengamos un foro muy ameno y muy provechoso en este conversatorio. Y pues reitero mi agradecimiento al CIDETEC y al CIHUC por haberme extendido esta invitación. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Damos inicio a la segunda parte de este conversatorio. Les recordamos que estaremos recopilando sus preguntas puestas en los comentarios. Con gusto se las haremos llegar a los panelistas para su respuesta. Adelante, doctor Francisco, damos inicio al conversatorio. Muchas gracias. Pues comenzamos la sesión de preguntas. Yo quisiera pedirle al doctor Octavio Gaspar si nos puede ampliar un poquito el concepto de lo que es estrés hídrico y por qué es importante, sobre todo a nivel institucional. Sí, sobre el concepto de estrés hídrico. ¿A qué se refiere y por qué es importante, sobre todo cuando hay que tomar medidas a nivel institucional? Y bueno, pues el estrés hídrico pues representa una serie de problemas que tienen que ver con el agua, ¿sí? Con la escasez del agua, con pues también con el sobrevolumen del agua, ¿sí? Y la siguiente pregunta me dijo... porque a nivel institucional, ¿qué medidas son importantes tomar para combatir el estrés hídrico? Sí, definitivamente pues tiene que haber reformas a las normativas que existen sobre agua. Particularmente pues yo me enfoco más a la NOM 127, ¿sí? Porque es es una norma rectora, ¿sí? Que pues de la cual pues ya el ser humano pues es el último receptor, ¿no? Entonces aquí el detalle es que pues sí podemos tener normatividad, pero sí carecemos de muchos elementos que yo creo que es necesario ya comenzar a hacer inversiones, ¿sí? Sobre todo en infraestructura, para poder llevar a cabo una vigilancia normativa. Los países
europeos, por ejemplo, están cada vez sus normas en cuestión de límites permitidos son más estrictos, ¿sí? La cantidad de sustancias químicas que regulan en el agua son cada vez más, ¿sí? Entonces, yo creo que es necesario que las instituciones se fortalezcan a nivel de infraestructura para poder dar cumplimiento y vigilancia a las normativas. Eso es por un lado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Doctor Cantoral, continuando un poquito con el concepto de estrés hídrico, ¿eso cómo se relaciona con el manejo de cuencas? Sí, muy bien. Una parte fundamental, me parece que tenemos que poner el tema de cómo funcionan los ambientes en la sociedad. Porque entender la dinámica de los ciclos hidrológicos y regionalmente e históricamente nos permiten saber qué tanta cantidad de agua ha existido en el pasado y qué tanta cantidad de agua existe hoy día. Y un tema es el de la cantidad, y otro es el de la calidad, que buena parte es lo que hemos estado planteando, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer mucho trabajo, y parte de lo que se está ofreciendo en esta charla, en este panel, pues justamente tiene que ver con alternativas de limpieza del agua, ¿no? Pero esa es una parte y es fundamental. O sea, aquí vimos tres experiencias en ese sentido que pueden ayudar a mejorar ello. Pero la otra es cómo nos organizamos socialmente desde el punto de vista del gobierno, de la industria y de la sociedad, ¿no? Y las universidades y los centros de investigación jugamos un papel fundamental en este sentido, porque nos permite mirar el agua con una dinámica en términos estacionales y un uso de las actividades en términos de esa estacionalidad. En términos de este estrés, pues se va a ir agravando si nosotros seguimos usando y ensuciando el agua, ¿no? El común denominador es ese. O sea, la especie humana altera desde la agricultura, desde la industria y desde nuestra forma de vida urbana la calidad del agua, ¿no? Entonces necesitamos cambiar esta visión, hacer sociedad educada, gobiernos educados que trabajen junto con la investigación para la solución de problemas. Me parece que la investigación tiene mucho que ofrecer para mejorar estas situaciones, ¿no? El gran problema siempre es lo que se desecha y cómo se desecha, y hay valores agregados al respecto, ¿no? Que pueden ser beneficiosos. Pues tenemos que pensar en esta idea, cambiar de la visión de que el río es el lugar que se lleva el agua sucia, a cambiar que el río es un ecosistema natural que permite que los ecosistemas por donde pasa funcione y la gente se beneficie, que vive en esas regiones, de esta calidad del agua, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer y es un trabajo de equipo, es un trabajo pluridisciplinario necesario para este tipo de acción. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Fabricio, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos principales en el tema del agua en México? Perdón, gracias. Sí, creo que lo comentaba el doctor Octavio y un servidor también lo comentábamos, ¿no? El modelo de la pentahélice del CONACYT me parece que es adecuado para resolver no solamente los problemas del agua, sino muchos problemas, ¿no? Pensar que yo como científico voy a tener la solución al problema del agua, pues es una idea ya obsoleta, ¿no? En ese sentido, pues creo que tenemos que tener las palabras, la comunicación acertada para realizar colaboración con los diferentes actores, ¿no? Yo puedo llegar al gobierno, yo puedo llegar al sector privado con una buena tecnología que pueda resolver el problema, ¿no? Sin embargo, pues siempre vamos a hablar de la cuestión económica, que sin duda es importantísimo. Por ejemplo, nosotros buscamos apoyos, fondos del gobierno o algún otro sector que nos permita pues, realizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores, como parte de la academia, podemos proponer una estrategia o una solución.
decía, yo creo que tenemos que saber comunicarnos con los demás sectores para poder aterrizar esas ideas, ¿no? Y que impacten, ya no, como se comentaba, no solamente al gobierno, al sector privado, sino a la sociedad, ¿no? Y por supuesto al medio ambiente que, como comentaba en mi presentación, pues no es de nosotros, ¿no? Solamente estamos, dijéramos, de paso, un poco filosófico. Estamos de paso, pero tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos un reto bastante complicado. La ONU lo ha establecido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el 2030, y México pues no es la excepción, ¿no? México, uno de los países con mayor estrés hídrico, pues tiene que sumarse a la batalla para poder resolver esos problemas, ¿no? Sabemos que hay otros países que tienen un estrés hídrico todavía mayor, ¿no? Por ejemplo, allá en Arabia Saudita, ellos han podido resolver algunos problemas mediante sistemas de salinización, pero es controversial o paradójico porque pues sabemos que esos procesos son muy caros, ¿no? Por otro lado, pagan esos sistemas mediante la producción y venta de petróleo, ¿no? Que el petróleo pues sabemos que es el causante de muchos daños actuales, las emisiones de CO2, ¿no? Entonces es paradójico, ¿no? Pagan los procesos de tratamiento de agua, de salinización en específico, con dinero del petróleo que ha causado por años problemas, ¿no? Y ahora vemos los efectos de cambio climático. Entonces tendríamos que, yo diría que cambiar de paradigma y, como decía, saber comunicarnos con los diferentes actores, no solamente para resolver los problemas del agua, sino otros problemas de tipo ambiental, de salud y de energía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y un poco para continuar con la idea del estrés hídrico y de la calidad del agua, yo quisiera preguntarle al doctor Octavio Gaspar si es necesario hacer cambios en la normativa para asegurar la mejor calidad del agua. Es decir, ¿se debe modificar la normativa y hay que hacer nuevas normas? Basta con que podamos modificar la normativa, porque pues la base jurídica ya está. De hecho, sí ya hay un proyecto en el cual pues ya se está considerando incluir pues contaminantes prioritarios, ¿sí? Ya es un proyecto ya de la COFEPRIS, donde ya se están incluyendo una amplia gama de contaminantes y se están incluyendo ya otros que son muy usados, sobre todo en la agricultura. Entonces, si tú regulas la vía de acceso de acceso humano a estos contaminantes, pues detrás hay un montón de cosas que vas a regular, ¿sí? Aquí el punto es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la infraestructura que necesitamos para vigilar el cumplimiento de esta norma? Y necesariamente tenemos que migrar a los desarrollos o a la fortaleza de las capacidades analíticas, sobre todo de los laboratorios. En mi experiencia, pues bueno, es una iniciativa que sí que sí se está empujando desde el CONACYT y desde la propia COFEPRIS, pero es un problema demasiado complejo porque pues de los retos que existen para resolver estos problemas, aparte de contar con infraestructura analítica, pues es tener mano calificada, formación ad hoc, ¿sí? al problema, es contar también con un sistema de gestión de calidad en los laboratorios, porque pues desafortunadamente la investigación, los datos que surgen de la investigación, pues no son suficientes para tomarlos oficialmente, ¿no? Para adoptarlos desde las instituciones oficialmente. Y la otra es cómo vigilar, ¿sí? El uso del agua, ¿sí? Cómo vigilar la calidad y la inocuidad, que son temas también distintos. Una cosa es ser inocuo, otra cosa es de calidad. Si las propias instituciones, en este caso la CONAGUA, no tienen la capacidad de hacerlo, porque el problema, como ya lo presentaron, pues es demasiado grande, prácticamente todo el país vive en estrés hídrico, y es ahí donde la fuerza comunitaria es muy importante, sobre todo las comunidades que ya han adoptado o han madurado en una cultura de agua, ¿sí?
comunidades que tangiblemente están ellos observando sus problemas sanitarios, socioambientales, que los están asociando pues a un problema de contaminación que no solamente es agua, que también son todos los componentes ambientales que se involucran en el desarrollo de estos problemas, ¿no? Y es ahí, pues, donde es muy importante que convergemos, ¿sí? Y bueno, las normas simplemente son instrumentos, pero tampoco son garantía. Necesitamos involucrar a la comunidad. Ok, sí, ciertamente. Muchas gracias. Doctor Cantoral, una pregunta. Respecto al cambio climático, pues a veces lo relacionamos con la temperatura en el ambiente, pero pocas veces pensamos en los patrones de lluvia. Sí me gustaría, si puede ampliar un poquito ese concepto y cómo se puede estar afectando por la cuestión del calentamiento global. Uno puede hacer, de hecho es lo que hacemos, predicciones en términos de los escenarios en base a datos del pasado, ¿no? Al menos los 30 años previos para calcular un balance hídrico regional, de más unidades meteorológicas que nos puedan dar cómo se está comportando el clima. El clima es algo que cambia con la historia del planeta. Lo que es extremadamente importante es ver esas tendencias en el largo plazo, para ver en dónde estamos. Y cuando llega el cambio climático, de la consecuencia de esta quema de combustibles fósiles, lo que hemos observado en múltiples regiones del país es este aumento acelerado de la emisión, por ejemplo, de CO2 a la atmósfera y las consecuencias que eso genera químicamente en la misma y por tanto en el cambio de los patrones de precipitación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues cada vez en regiones donde hay mucha agua y mucha precipitación, pues los escenarios predicen una mayor ocurrencia de fenómenos meteorológicos cada vez más cercanos, con mayor fuerza, y eso implica en el impacto en las personas, en sus infraestructuras, en sus lugares. Al igual que en lugares más secos, ¿no? También hay predicciones de que eso también va a disminuir la cantidad de precipitación y por tanto pues se ven en riesgo todos los sistemas y las personas que viven en estos lugares. Entonces es una herramienta extremadamente importante, la modelación de los escenarios más probables, y para ello se necesita generar datos permanentes del clima. Y hay múltiples grupos que lo trabajan en este sentido en México y en el mundo, y nos ayuda mucho a todos nosotros para ver en los escenarios particulares, puntuales, de cómo debemos de transitar hacia esos escenarios. Entonces, es una herramienta fundamental. Y tenemos que darnos cuenta de ello, ¿no? Ya está ahí, ya lo que ya hicimos en la atmósfera ya está, y sus efectos van a durar 100 años o más. Entonces, ese ya no es el problema es cómo es ahora que resolvemos ese tipo de soluciones en lo local, en lo regional. Y para eso tenemos que entender perfectamente el funcionamiento del agua en las regiones y tratar lo más que podamos de la mejor manera y respetar los ciclos en esos sitios para que los ecosistemas funcionen, porque si los ecosistemas funcionan, tenemos agua. Si quitamos los ecosistemas, el agua se va para otro lado y se mueve y cambia la condición climática local. Entonces, por eso es muy, muy importante ver esta visión del funcionamiento, en el caso mexicano, montañoso, de las cuencas, desde arriba, en medio y abajo, con un manejo muy bueno de las partes altas para tener un muy buen proceso de infiltración, flujos subterráneos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debe ser una herramienta en ese sentido, es lo que nos permite hoy día ver. Muy bien. Doctor Fabricio, ahora que estamos viendo esto de la pandemia del COVID-19, ¿algo ha cambiado de la problemática del agua o se ha enfocado a algún problema en particular o cómo es su percepción? Ha cambiado mucho. Hace algunos días platicaba con una persona que tiene una empresa de tratamiento de aguas y pues nos comentaba que precisamente han cambiado la forma en cómo tratarla, ¿no? Y pensar que el agua residual en específico puede ser un vector
para la transmisión del virus, del COVID, el que da la enfermedad COVID-19 y de otro tipo, pues es importante, ¿no? Y es significativo que pongamos atención del lado de la investigación sobre realizar estudios que permitan evidenciar que si es o no posible la transmisión vía agua residual, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Por otro lado, también los organismos operadores pues han cambiado, digamos, el flujo o los volúmenes de agua que van a distribuir por lo mismo, ¿no? Porque comentaba en la presentación, una de las recomendaciones que ha hecho la OMS, y no solamente la OMS, sino en México, para la prevención de la enfermedad, de la transmisión de la enfermedad, es el lavado de manos, ¿no? Entonces, debemos en ese sentido tener un mayor volumen de agua disponible para llevar a cabo este tipo de medidas, ¿no? Además de las normalmente rutinarias. Por otro lado, pues está el tema de la desigualdad, que también hablaba y los compañeros también hablaban del tema, en donde no es lo mismo el agua en el sur-sureste, el volumen de agua que hay, que en la parte norte, ¿no? Y como comentaba también el doctor Cantoral, más allá de la cantidad, pues también hablamos de la calidad. Sabemos que en muchas regiones del país el agua de pozo está contaminada con arsénico y de flúor, ¿no? Y que ocasiona diversos problemas a la salud. Ya no solamente hablemos de la enfermedad COVID-19, sino de otras que se pueden también agudizar por el problema del agua. Yo diría de la mala distribución o de la desigualdad en el tema del agua, ¿sí? Entonces, pues, ha cambiado y pues tendríamos que afrontarnos. Por ahí leí el otro día un artículo en Nature que pues vienen posiblemente otras pandemias, ¿no? Entonces, pues habría que pensar qué hemos aprendido de esta experiencia tan desagradable para todos, pues para poner manos a la obra. Comentaba y retomando un poco la primera pregunta que me hicieron, la idea es la colaboración, ¿no? Que hagamos colaboración. Y pues, digo, yo me sumaría a que al final de este evento, el día viernes, ya tuviéramos como acuerdos la formación de alguna red, no solamente para el tema del agua, sino para los demás temas que se van a ver en la semana, que pudiéramos colaborar, ¿no? Que fuera un acuerdo y que no fuera solamente un evento que hablara, en este caso, del día de hoy, del agua y de todos los problemas concernientes, ¿no? Sino que pues tuviéramos un compromiso para continuar, ¿no? Para ver dentro de nuestros contactos cómo podemos ayudar, ¿no? Desde nuestros trincheras, de nuestros centros de investigación, de nuestra universidad en este caso, para aportar, ¿no? Y ver cómo podemos solventar todo este tipo de problemas. Entonces, pues, aquí en el CIDETEC estamos a la orden, realizamos investigación principalmente en agua, en energía y en salud, y pues nos sumamos al esfuerzo que se pudiera concretar en este evento y pues adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Peralta, ya hablando específicamente de procesos de tratamiento, mostró algunos resultados muy interesantes. ¿Dónde se pueden usar los procesos avanzados de oxidación? Es decir, ¿cómo se pueden usar para cuestiones de tratamiento de aguas? Pues bueno, en realidad este tipo de procesos tienen una amplia gama para su aplicación. Como pudieron observar en lo que nosotros desarrollamos, pues ya tenemos algunos sistemas a nivel piloto que se pueden utilizar y realmente, pues más bien donde la sociedad los necesite, ¿no? O sea, ese es el gran objetivo de lo que desarrollamos, que este tipo de tecnologías vayan a resolver problemas donde la sociedad lo necesite y también, por supuesto, donde la sociedad nos permite entrar con ellos, ¿sí? Entonces, pues más bien depende mucho de todo esto que se acaba de comentar, ¿no? Mis compañeros muy puntualmente, ¿no? El tema de las normativas, el tema de la escasez, etcétera, ¿no? Entonces, pues donde la sociedad nos permita, pues ahí los podemos aplicar realmente, ¿no? Para resolver problemas de purificación, problemas de tratamiento, etcétera, ¿no? Están disponibles para ello. Sí, y particularmente, ¿qué tan compatibles con el ambiente son este tipo de procesos? Bueno, eso es una pregunta muy recurrente, y bueno, les puedo decir que son muy compatibles, ¿no? ¿Por qué?
Por ejemplo, en el caso de la electrocoagulación, que se generan ciertos lodos, pero como pueden ver, pues optimizando las condiciones del tratamiento se pueden minimizar, ¿sí? Entonces, y esos lodos en la mayoría de los casos son no reactivos, no tóxicos, ¿sí? Entonces, pues se pueden aplicar realmente en compostas, en mejoramiento de suelos, ¿no? Porque además van enriquecidos con los metales de los cuales se ha llevado a cabo el tratamiento. Entonces, pues son realmente muy compatibles, ¿no? Y además, la ventaja principal es que el reactivo que se utiliza, pues es el electrón, ¿no? Entonces, pues no se generan otro tipo de residuos que nos provoquen darle un post-tratamiento, ¿no? Entonces, la compatibilidad de esto es realmente muy viable con el medio ambiente y el entorno. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Pasamos a preguntas del público. Para quien la quiere contestar, dice, con todo este revuelo que ha habido en redes sociales, ¿qué parte implica, al menos en nuestro país, el sector comercial privado en el estrés hídrico? Y nosotros, como consumidores, ¿cómo podemos aportar, así como consumidores, cómo participamos aquí en esto del estrés hídrico? No sé si alguien quiera participar. Pues no sé, mis compañeros que tienen más experiencia en el tema, quizá el doctor Enrique. Sí, gracias. Creo que una parte que la sociedad tiene que conocer es esta parte de la distribución natural del agua. Y que es diferencia, de inicio es distinta y es contrastante, ¿no? De inicio como país estamos donde hay más agua, con menor desarrollo y participación, como ya lo comentamos, y viceversa. Y entonces, ¿qué es esto? Donde hay poca agua están las grandes empresas y van a estar pidiendo más agua para sus productos. Creo que ahí debe de haber una regulación importante a nivel nacional en lo que se ha generado en las redes y la molestia que se ha expresado. Yo creo que el país debe de ver por sus recursos y debe dejar las reglas muy claras para quien quiere invertir en nuestro país. Y el agua es estratégica. Y me parece que debemos de estar muy atentos en ese sentido para usarlo justo, ¿no? Hoy día sabemos que múltiples empresas de este tipo utilizan grandes cantidades de agua y todas las ganancias se las llevan a sus países y las consecuencias negativas quedan para el nuestro, en términos de ambiente, en términos de salud, ¿no? Por ejemplo, la obesidad en el caso de las aguas con sabor. Entonces, creo que ahí debemos de cambiar y transitar en ese sentido para que haya un uso justo del agua, ¿no? No que el valor del dinero determine quién utiliza el agua. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho y para eso viene una parte importante que tiene que ver con la normativa, que es la nueva Ley General de Aguas, que está en discusión en la Cámara de Diputados, que justo lo que ha incorporado es esta cuestión ambiental y también el uso hasta ciertos niveles en términos de lo privado y de lo común. Y creo que ahí en nuestro país debemos de transitar mucho en eso, porque sí ha habido mucho abuso de parte de empresas transnacionales para con nosotros. Entonces, sí debemos de estar atentos y nosotros dar alternativas, soluciones en materia del agua, ¿no? Y la otra es disminuir el consumo. Eso creo que la sociedad puede disminuir el consumo y pasar de una sociedad que venía del agua y del agua de fruta en la mesa de la familia, a pasar a las bebidas endulzadas, a regresar al agua y la fruta y dejar las bebidas endulzadas como algo mínimo. Y esa es una manera en cómo los consumidores podemos cambiar los mercados. Y la otra es los candados importantes que los gobiernos deben de dar, y ahí nos equivocamos mucho, ¿no? Hicimos muchas cosas y ahora debemos de arreglar estas situaciones para llegar a los puntos de encuentro. Yo creo que ese es un punto intermedio. Muy bien. Pues sí, ciertamente. Y un poco relacionado con esta pregunta, Ale Acosta nos pregunta, ¿qué papel deberían de tener las empresas para manejar el recurso del agua? Por ejemplo, agrícolas y mineras.
Sí, yo quiero intervenir. Hace un par de años estaba en colaboración con la CEA, la Comisión Estatal del Agua, aquí en Querétaro, planteándonos un posible proyecto con una empresa, ¿no? En donde, pues ahora ya las empresas de cualquier tipo, no solamente mineras o como se mencionaron, creo que deben de tener el compromiso del tratamiento de aguas, pero no solamente el tratamiento por sí, ¿no? Por realizarlo nada más, sino que fomentar el reuso del agua, ¿no? En el mismo proceso, ya sea como agua de servicio o de otro tipo, para de esta manera, pues, disminuir su huella hídrica, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión. Yo mencionaba en la presentación, mucho del tema del agua es el tratamiento, ya sea para reuso o para inyección, recarga de mantos acuíferos de manera artificial o como sea, ¿no? Porque pues el tema es de que hablábamos del volumen y de la cantidad. El compromiso de las empresas es mayúsculo porque pues ellos consumen una mayor cantidad de agua. Pensaba, digo, así como han salido los sellos de alto contenido de sodio, alto contenido de etcétera, digo, a lo mejor podría ser una idea muy exagerada, ¿no? Pero productos que pudieran tener en algún futuro también ahí el alto huella hídrica, ¿no? O huella de carbono, ¿no? Porque pues creo que sin estar en contra del progreso, sin que tener en cuenta de que México progrese, creo que debemos de cambiar el modelo económico, los modelos de producción. Sé que hay muchos intereses de por medio, ¿no? Pero como se me comentaba, más allá de las normas, tiene que ver mucho con políticas públicas. Entonces, de nuevo, ahí entramos en el tema de que todos desde nuestra trinchera, academia, gobierno, sector privado, sociedad, reunamos esfuerzos para contribuir con el mejoramiento y la restauración del medio ambiente. Ok. Bien, hay un par de preguntas que voy a juntar. Mauricio Sánchez dice, el 50% de la población vive en condiciones urbanas. ¿En qué elementos tecnológicos se tendría que invertir para mitigar los riesgos hídricos? Y la junto con algo que pregunta Ulises Magdaleno, dice, ¿son las plantas tratadoras de agua una solución a la contaminación industrial de las aguas en el país o solo son un tapar el sol con un dedo? ¿Puedo intervenir? Adelante, doctor. Sobre todo para la última pregunta, donde si las plantas de tratamiento son la solución, pues sí, o sea, es que no hay de otra manera, ¿no? O sea, el agua que se está utilizando en los diferentes procesos se tiene que reutilizar, ¿no? En México, por ejemplo, la estadística es muy pobre, ¿no? Del 100% del agua que se utiliza en la mayoría de los procesos industriales, solo el 20% se trata, ¿no? O sea, ese es el nivel tan trágico, ¿no? Al que nos enfrentamos en este momento, ¿sí? Entonces, sí, el tratamiento es la solución más viable y en corto plazo que se puede aplicar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí en Guanajuato, las tenerías cada vez están, la regulación las está obligando a realizar su pretratamiento, ¿no? Antes de descargas a los drenajes, ¿sí? Y eso también les impacta en el tema de la exportación, ¿no? Si no llevan ese sello, digamos, verde, por ejemplo, la Unión Europea les cierra los mercados, ¿no? Entonces, digamos, todo coadyuva, ¿no? Y todo tiene que ser estratégicamente bien planeado, ¿no? O sea, desde cómo la normativa, las leyes le obligan a la industria a tener que llevar a cabo el tratamiento de agua, y después cómo nosotros, como investigadores, como expertos en el tema, le podemos ofrecer la solución, la mejor solución a su efluente, ¿sí? Ese es el gran reto, porque entendamos que todos los efluentes pues tienen características diferentes, ¿sí? No hay un solo proceso que pueda resolverlo, ¿no? Entonces, por eso, en este momento, pues cuántos compañeros estamos que vemos el tema desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es ahí donde nuestra intervención pues se vuelve importante para ayudarle al industrial a llevar el mejor tratamiento de su agua, y también desde el aspecto económico, ¿no? Para que pues le sea también benéfico. Entonces sí, en ese sentido el tratamiento es la alternativa.
Ok, y aprovechando el tema, doctor, usted mismo creo que va por ahí. David Velázquez pregunta, ¿qué tan cara es la implementación de la tecnología que se desarrolla para las empresas de la curtiduría y que si también se puede aplicar a la industria textil? Gracias. Ya con todos los avances y con todos los desarrollos que actualmente disponemos, pues realmente no, la tecnología ya es barata, ¿sí? Los procesos ya hay baratos y la mayoría de los papers científicos que se publican diariamente sobre esto ya la mayoría involucra el costo, ¿no? Porque ya se ha vuelto un tema recurrente y un aspecto importante, ¿sí? Y entonces en ese sentido, quizá la inversión la inversión inicial, ¿no? Es lo que realmente sea lo más costoso, pero en sí los tratamientos son muy, muy económicos, ¿sí? Y más ahora con esto de que se puede aprovechar la energía del sol y tal, pues entonces podemos hablar incluso de tratamientos de 0 pesos en costo, ¿no? Entonces, dependiendo. Y este tipo de tecnologías, claro, que se pueden aplicar a la industria de los textiles, ¿no? Por la parte de los colorantes, que son muy, muy viables de poderlos oxidar con estas tecnologías, pero también los fármacos, los pesticidas, en fin, ¿no? Entonces tienen una amplia gama de aplicación. Muy bien. Dos preguntas que voy a tratar de plantearles en una sola. ¿Es necesario hacer cambios en la Ley General de Aguas? Y un poco relacionado, bueno, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir para el tratamiento de aguas residuales en el Valle del Mezquital? Lo que tiene que ver con la Ley General de Aguas, está incorporado ya en la nueva propuesta el tema ambiental, ¿no? El tema de las reservas de agua, del caudal ecológico base, que son cuestiones muy importantes para mantener el agua en una cuenca y no mandarla a otras, ¿no? Yo creo que en ese sentido se trabaja. El Mezquital, no sé si alguien quiera darnos alguna opinión. Bueno, yo no tengo mucha información, no sé, mis compañeros Fabricio o Octavio, que tienen más datos. Bueno, como comentaba, por años las aguas residuales del Valle de México, la gran mayoría, ¿no? Se han ido al Valle de Mezquital y también por años los agricultores las han utilizado como agua de riego, ¿no? Pero después esa agua de riego, esos legumbres o lo que sea, la regresan a la Ciudad de México, ¿no? Entonces imaginen qué regresa, ¿no? Porque pues los campesinos en algún momento se rehusaban a que el agua fuera tratada, ¿no? Porque pues la misma materia orgánica contenida en el agua era utilizada como nutrientes, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos de todos los patógenos que puede tener ahora con los denominados contaminantes emergentes que en muchas partes del valle, del Mezquital, salían, ¿no? Y bueno, ya había presencia de estos en el suelo, ¿no? Entonces, más allá de esto, pues es un problema de contaminación, de nuevos contaminantes que pueden ser muy persistentes, no tanto los contaminantes orgánicos que pues obviamente se pueden degradar. Creo que el tema, aprovechando la región, sería un tema de un tratamiento natural, ¿no? A lo mejor humedales, la puesta en marcha de humedales, sistemas naturales que permitan el tratamiento del agua, ¿no? Y determinar, ahí sí no estoy familiarizado, si hay estudios que hayan determinado ya las condiciones que permitan, digamos, un pretratamiento del agua y que esta agua cumpla, pues digamos, en este caso con la 003, con la norma 003, para que los agricultoras puedan utilizarla, ¿no? Digamos, sin sacrificar esos nutrientes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que pueden tener, ¿sí? Gracias. Sí, y de hecho creo que parte de la preocupación de atacar ese problema, pues es esta instalación de la megaplanta de tratamiento de aguas aquí en Atotonilco, en el estado de Hidalgo, ¿no? Que pues es por mucho la planta de tratamiento más grande de México y creo, tenía alguna información de que es la planta construida en una sola etapa más grande del mundo, ¿no? Algo así. Entonces es una planta bastante grande, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, creo que quedaron contestadas las preguntas, pues muchas gracias por las presentaciones, por sus respuestas y por compartir su conocimiento y sus investigaciones. Pues por mi parte es todo,
Creo que por ahí los organizadores tienen algún mensaje final. Muchas gracias a todos por asistir al primer día del conversatorio. Los esperamos mañana con el tema Monitoreo atmosférico para el cambio climático. Les recordamos que para contar con la asistencia deberán tener el 80% de asistencia entrando a la liga del formulario que les aparecerá en los comentarios. Agradecemos también nos ayuden a contestar las encuestas de satisfacción que también aparecerán en los comentarios. Tengan todos una excelente tarde.